Y a mí se me quedó eso de no cambiar el tiempo por dinero y yo dije, pucha, tengo que hacer algo. Y pues yo no quería ser empleado, entonces me metí a hacer Rappi tendero. ¿Cómo salir de esa situación? O sea, ¿cómo lo hiciste? Porque es una presión muy fuerte para el trading. Hasta que ya las entendía, las fusionaba y eso me permitía avanzar. Al inicio uno siente que no avanza porque tú ves que todo el mundo está con 30 cosas en el gráfico y tú tienes una ¿Tú trabajas con capital propio o con empresas de fondeo? con capital propio. ¿Y por qué no trabajas con empresas de fondeo? El trading requiere que tengas bien tus ojos, te puedas concentrar y que tengas internet. Si pierdes una de esas tres, te jodiste. Además que es una presión financiera, o sea, tratar de exprimirle a una cuenta porque no es que necesito pagar el arriendo y solamente necesito sacar tanto y entonces luego no lo saqué y se sienten mal. Y en ese momento yo dije, si yo hubiera tenido un carro, si yo hubiera tenido dinero y si yo los últimos meses hubiera hecho bien el trading, no hubiera pasado esto. Hey trader, te doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast. Aquí estoy con un invitado especial. Johan, mi bro, ¿cómo A andas? ver, mucho gusto. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ti por la invitación. Bueno, Johan, la idea es aquí compartirles a la comunidad información, psicotrading, que hablemos un poco sobre tu proceso, que nos cuentes cuáles fueron como esos obstáculos que al principio del trading muchos hemos tenido. Entonces quisiera que, bueno, te presentaras, nos contaras cuántos años tienes, cuánto tiempo llevas haciendo trading y todo eso. Bueno, tengo 26, voy a cumplir 27 años ahorita en febrero. Entonces ya llevo más o menos unos 7, 8 añitos también en el trading. Y los obstáculos al inicio, yo pienso que sobre todo era la educación, no tenía la información correcta y no tenía como la mentalidad adecuada para hacerlo. Entonces perdí mucho dinero para mí en ese momento. Yo era domiciliario, yo era rapitendero cuando En empecé. serio, güey, esto está loco Entonces, porque vas a ser inspiración para esas personas que están comenzando. sí, ojalá y que sí, porque cuando yo empecé, pues era, sí, o sea, yo estaba becado en la universidad, yo soy músico Ok. y yo estaba becado y yo quería ser músico, pero no para necesariamente depender de la música, sobre todo porque vi que mis profesores no, pues no todos claramente, pero habían muchos de ellos que no tenían la vida que a lo mejor ellos querían, entonces le estaban cogiendo un poquito como de fastidio hacia la música y pues yo digo, la música se volvió la pasión de uno y cogerle fastidio como que no quería eso. Entonces dije, quiero vivir para hacer música, pero no necesariamente vivir de la música. Entonces empecé a buscar como negocios para emprender. Fue cuando accidentalmente me topé con el trading. Si algo más adelante te cuento cómo así que Ujú. accidentalmente. Pero claro, yo en ese momento no tenía la mentalidad. Igual yo sabía que yo no quería ser empleado porque yo había estado a los 16 años en una reunión de Amway. Ok, Y del que son multinivel y sí, todo sí, eso. sí. Y en ese me dijeron, el cuadrante del flujo del dinero, empleado, autoempleado, dueño de negocio, inversionista. Y a mí se me quedó eso de no cambiar el tiempo por dinero y yo dije, pucha, tengo que hacer algo. Y pues yo no quería ser empleado, entonces me metí a hacer Rappi tendero. Y yo lo que hacía era que programaba mis órdenes por ahí a las 4 o 5 de la mañana, 6 y ya salía a hacer domicilios, pero digamos, temprano era más pick-up, mototaxismo. Ok, qué duro. En ese entonces pick-up era gratis, uno de conductor no tenía que pagar nada, casi que uno se ganaba el 100% de las carreras. Yo me salí cuando empezaron a cobrar a los pick-ups y pues yo no tenía la mentalidad, entonces yo colocaba mis órdenes, analizar para mí siempre se me dio muy fácil, considero que el análisis realmente no tiene mucha ciencia, pero claro, yo perdía dinero porque trataba de recuperar, ganar todo ahí mismo. O sea, que tú colocabas tú solo, o sea, operabas, pero luego te ibas a hacerlo de rápido. O cómo era como esa combinación ahí, o sea, dejar las órdenes abiertas y te Y ibas. me iba. Entonces, cuando yo recién apenas empecé, fue porque yo tenía una motico y en esa moto me estrelló una camioneta por atrás, porque pensó que yo es que me iba a pasar el semáforo en rojo. Y yo como, y O me sea, la dañó. camioneta también se iba a pasar el semáforo en Sí, rojo la y tú camioneta también. frenaste. Sí, sí, sí. Y entonces me dañaron una cosa que se llama la tijera de la moto. Tengo entendido que es como la que sostiene la llanta de atrás y eso. Y entonces yo busqué el repuesto en internet y escribí como traiguera, una vaina así. Y me apareció un broker. No te lo puedo creer, o sea, súper accidentalmente. Accidental. Yo hice clic en esa vaina y salía James. En ese James entonces, Rodríguez, James Rodríguez. no te No, creo. invierte con, este broker. Y yo, ¿qué es esa vaina? Chao. Y yo busqué bien, tijera. Pero claro, el marketing, remarketing, Te todos los aparecía por días, todo lado. por todos lados. James Rodríguez, invierte en este broker, invierte en no sé qué. Y yo, bueno, vamos a entrar. Y para que tenían unos videos súper vendedores. Y me engancharon ahí. Y entonces vi eso.
Entré y entonces lo que yo ahí hacía como análisis sencillitos, no sé qué, y metí como 10 dolaritos con una tarjeta de crédito que tenía. Y entonces, claro, bueno, ya cuando ya tenía que salir a hacer los domicilios, pues yo dejaba mis órdenes programadas. Entonces, accidentalmente me topé el trading de esa manera, pero entonces sí, yo salía, dejaba mis órdenes programadas y recogía personas, domicilios ya para la hora del almuerzo, volvía y ya revisaba si los trades estaban Andando. andando o no, porque al inicio yo no dejaba correr mis operaciones. Entonces, lo que me ayudó a dejar correr las operaciones fue el tener que salir porque yo no tenía un buen celular. O sea, no Entonces, veías. no, no las podía ver, o sea, yo las ejecutaba y salía y si yo entraba a Trading View MetaTrader, esa cosa se me descargaba y ya no podía hacer domicilios ni hacer picado. Entonces, o era hacer dinero con eso o era revisar los trades. Entonces se me forzó a hacer eso, porque al inicio yo no las dejaba correr porque yo no hacía todavía los domicilios y eso. Entonces, Qué locura eso. ¿Y cuánto tiempo estuviste como en esos dos mundos? casi un año, casi Ok. un año, hasta que un día pensé que me iban a robar la moto, porque me mandaron muy hacia unas zonas peligrosas de Bogotá. Y eso era ande y ande y ande y ande y ande. Llegamos a una zona peligrosa y yo nunca había pasado de ahí como en la moto. Y seguimos derecho. Esas Más, fronteras peligrosas que uno sabe que no debe ir a sí, acercarse a esos lugares. sí, 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 potreros por todos lados. Y yo decía, ¿en qué momento me van a robar aquí? Yo entreno defensa personal desde hace casi también 7 años. Y yo pensaba, ¿cómo me voy a defender de este tipo acá? Y no, era una persona que tenía que ir muy lejos. Y ese día yo dije, no vale la pena el riesgo. Porque a uno le pagaban en ese momento 2.500, 3.000 pesos por domicilio. Y por una carrera de esas me pagaron 15.000 pesos, que son pues $4. Entonces fue como, no. Y ahí corté y curiosamente ahí fue cuando empezó a surgir todo, porque ya mi concentración era en estudiar esta vuelta. No tanto como en operar todo el día, porque no, creo que no debería ser, pero en estudiar profesionalmente ¿Y esto. cómo lo estudiabas? ¿Qué hacías? Yo le agradezco mucho a la música porque creo que los músicos son de los que tienen los mejores sistemas de estudio. Entonces en la música uno muchas veces quiere tocar muy rápido el instrumento, como ser muy, llamémoslo, muy virtuoso. Entonces siempre los profesores le dicen a uno, si usted quiere tocar rápido, primero tiene que hacerlo muy despacio, porque se genera memoria muscular. Entonces es súper tedioso uno durar 8 o 9 horas todo el día tocando algo súper despacio, Suave. despacio, despacio, y tú quieres tocar eso a toda velocidad. Entonces, pero no, uno empieza despacito, ¿sabes? Y poco a poco uno le va subiendo la velocidad. Entonces tú estudias solo una técnica del instrumento, estudias solamente una cosa y luego la siguiente después del mes. Y el otro mes estudias otra cosa, sí, súper. Entonces, ¿qué pasó? Que cogí exactamente el mismo método para el trading. Entonces, una confirmación, luego otra confirmación, así hasta que aprendía. Y luego le hacía un mix a otras, porque en la música tocó es una técnica y la estudias hasta que sea muy bien. Luego agarras otra y luego puedes mezclar las dos. Y Qué con eso locura. te vuelves un crack en una cosa y hasta que no seas bueno con eso no te pasas a otra. Entonces yo hice eso con las confirmaciones y empecé a desarrollar como ese método de estudio con el trading de confirmación por confirmación, técnica por técnica, por así decirlo, hasta que ya las entendía, las fusionaba y eso me permitía avanzar. Al inicio uno siente que no avanza porque tú ves que todo el mundo está con 30 cosas en el gráfico y tú tienes una, Ujú. pero pasan 6 meses y tú ya tienes 6 cosas bien hechas y los otros, pues la mayoría de gente no tiene ni una bien porque Claro, quisieron porque todo. están enfocados en hacer todo al mismo tiempo y no se especializan en hacer una sola cosa. Eso está muy interesante. La verdad es la primera vez que lo escucho. Ah, qué De hecho, bueno. es que chévere. Ven, y entonces, ese proceso, ¿cuánto tiempo te tomó? Ese estudio. O sea, como analizar una cosa, luego la otra, luego la otra. ¿Cuánto tiempo? Durante todo un año yo estuve haciéndolo así suavecito, como entendiendo cada cosa. Si veía libros por ahí, que realmente ningún libro siento que me haya aportado mucho, pero buscaba libros de Fibonacci. Entonces Ok. aprendí de Fibonacci y me metí así a entenderlo bien. O Elliot, entonces me leí el principio de la onda de Robert Prechter, que es como el sucesor de Elliot. Ujú. Y así, durante casi que todo un año estuve dándole para entender bien cómo era que se daba entonces, sobre todo hacía muchas analogías, como que trataba de entender el trading desde lo que a mí me apasiona, la música. Entonces, de hecho, muchas confirmaciones tienen nombres como armonía de mercado y cosas así que es porque así yo las entendí, como Ujú. con algo relacionado a la música. Entonces fue casi un año. Mira que muchas personas se frustran cuando están comenzando porque dicen,
no, es que yo no estoy teniendo resultados o yo vi que esta persona avanzó más rápido que yo, pero no se dan cuenta, como en tu caso, por ejemplo, que hay algo que estaba detrás de que te permitió avanzar y llegar como a otro, o sea, como que no llegar desde cero al mercado, sino que ya usaste algo que sabías para potenciar eso. Eso es muy, muy, muy interesante porque, claro, muchas personas terminan como en un limbo creyendo que no, como que no lo están logrando porque se quedan estancados en ese punto y dicen, no, porque no tienen nada atrás, o sea, no tienen nada que los esté apoyando. Ven, te pregunto, ¿ese año empezaste a trabajar algo de psicotrading o solamente era pura estrategia, pura No, sí, estrategia? psicología, claro. Sí, ok. ¿Cuándo te diste cuenta que debías trabajar tu psicología? O sea, ¿tuviste como algún choque o pérdidas? ¿Cómo fue eso? Desde el inicio, yo pienso que lo que tuve que trabajar de psicología más que todo fue como la relación con el dinero, Ok. porque desde el inicio a mí me dijeron, vea, la mayoría de personas pierden en esto es por la psicología. Ujú. Y entonces, cuando yo estaba estudiando música, también pasaba mucho eso. O sea, como en cualquier otra cosa, uno podía ver a un alumno o un compañero que llegaba y, no sé, tú llevas 5 años estudiando la guitarra, y llegaba un niño que llevaba 6 meses y tocaba mejor que todo el mundo. Entonces, las comparativas siempre existían y yo entendía que pues eso era parte también del proceso. Hay gente que avanza muy rápido, hay gente que avanza más lento que uno. Siempre hay alguien mejor y hay alguien que pues es peor, está en una situación un poco menos favorable. Ujú. Pero entonces el problema mío era la relación con el dinero, porque yo nunca había ganado dinero rápidamente. Yo, yo hice mi primer dólar en una trading en vivo que se hizo en una reunión y yo vi ese dólar ahí y yo, no, yo hasta le tomé pantallazo y yo dije, yo tengo que ser el crack en esta vaina. Que si Ok. puedo hacer un dólar, puedo hacer mucho. Pero claro, para eso tomó el tiempo en el que yo ganaba algo y yo ya no, el Lamborghini, no, ya soñaba con todo. Y perdía, y no, soy una mierda, esto no sirve, yo soy un imbécil, ta, ta, ta. Pero todo cambia un día que mi mamá casi se muere. ¿De quién? Mi mamá Ok. casi se muere. Ella, estamos en una situación económica muy fea, muy grave, porque ella había servido de codeudora a gente que la dejó botada y pues nos fuimos para abajo. Entonces había momentos en los que no teníamos que comer ni nada. De hecho, hay una amiga mía que le tengo mucho aprecio que se llama Viviana. Ella tenía una salsamentaria. Ella nos regaló comida una vez porque en serio no teníamos. La iglesia donde íbamos nos regalaba comida porque no teníamos para comer. Yo hasta ahorita me enteré de que la iglesia nos da porque mi mamá me contó. O sea, en ese Entonces, tiempo no lo no, sabías. yo no sabía. O sea, yo sabía que estábamos mal. Ese es el trabajo que hacen los padres, que es una locura. Y entonces, no, si mi mamá no. Y entonces, un día, ella llegaba y me daba 100.000 pesos, o sea, 30 dolaritos. Y yo sabía que ella no almorzaba al día siguiente o esa semana por darme eso. Me decía, mira, para que los Wow. puedas invertir. Y entonces a mí me pesaba en el corazón saber que yo, o sea, esa noche los perdía. Y ya, ella sabía, 3 a.m. Yo le abría la puerta del cuarto y entraba y ella sabía que yo entraba ahí chillando porque había perdido eso. Y ella simplemente me abrazaba y ya. Y entonces, un día, yo estaba dormido en mi cuarto y yo siento que me jalan y me jalan duro. Y yo miro y mi mamá está tirada en el piso, jalándome. Tenía la cara llena de vómito. Te había sufrido una cosa que se llamaba pérdida súbita de la audición. Y es que uno de esos oídos se había dañado. No teníamos internet en ese momento para pedir un Uber. No teníamos minutos en los celulares para llamar a alguien. No teníamos plata para salir a coger un taxi. Y vivíamos en una zona tan lejos de Bogotá que no habían buses, por lo menos en esa hora, para que nos fueran a recoger. Entonces, desafortunadamente, por el tiempo que nos demoramos en hacer algo, ella perdió como el 70% de la audición en uno de sus oídos. Y el médico nos dijo, si ustedes hubieran venido más antes, se hubieran podido salvar. O sea, hubiera podido salvarle el oído a su mamá. O sea, solamente escucha por un oído. Escucha más o menos bien por un oído y el otro perdió mucha la audición. Y en ese momento yo dije, si yo hubiera tenido un carro, si yo hubiera tenido dinero y si yo los últimos meses hubiera hecho bien el trading, no hubiera pasado esto. Y ahí yo dije como, no puedo, o sea, no hay forma en la que yo no haga bien esta mierda. Y ahí me concentré. Y no fue como mágicamente ya pues, al día siguiente, no, sino que fue un proceso, porque además de eso, a mi papá le disparan. O sea, ¿Qué, fueron qué, muchas cosas en un momento. qué locura? Por hacerle un fleteo le dispararon y casi se muere. Y yo a él lo vi ahí en la camilla, él me intentó saludar y se desmayó. Y yo dije, mi papá se murió acá. Y lo mismo. Cuando todo eso pasó, yo dije, no puede ser que yo me quede estancado, que yo me quede abajo, que yo no haga nada.
sin, realmente tengo que salir adelante, por ellos y por mí. O sea, no puede ser que esto vuelva a suceder. Y si a mi mamá algo le pasa ahorita y ella me dice, siento tal cosa, listo, ¿a cuál médico vamos? O sea, no importa el médico que sea, que cuánto cuesta, vamos porque pues ya se puede. Me comprometí. O sea, ya lograste esa libertad que estabas buscando. O sea, que eso fue lo que te impulsó a llegar de otro nivel, pero hay personas que están en situaciones, y qué chévere que hayas contado eso, porque tengo personas que me han escrito que cómo salir de esa situación, o sea, cómo lo hiciste, porque es una presión muy fuerte para el trading. O sea, cómo hiciste para salir de esa situación realmente. Los podcasts. Ah. No, pero sí, en Y ya serio. estamos acá. Sí, los audios, que en los multiniveles se llaman los audios, ¿no? Los audios. Entonces yo escuchaba mucho a Grant Cardone y a un chico que, bueno, un señor ya se llama Mario Luna, de España. Y yo estaba súper triste, deprimido, porque además de eso me habían robado, o sea, todo pasó como en un mes, lo de mi mamá, lo de mi papá, todo eso, me habían O sea, robado la los... vida dándote una señal, ¿no Sí, crees? ¡pa! Y entonces yo estaba muy triste, muy deprimido. Y entonces, pero aún así yo no dejaba de escuchar a esta gente, siempre. Audios como, hay uno que se llama Date permiso para ganar de Mario Luna. Y entonces el tipo habla ahí de cómo, o sea, como, permítase ganar. O sea, usted puede, pero tiene que aceptar que usted puede. Y de Grant Cardone también escuchaba muchos audios donde el tipo decía que él había sido drogadicto, que casi lo mataban, un montón de cosas que yo decía como, o sea, era 30 veces peor que lo que yo estaba viviendo. O sea, si ese man pudo, yo puedo. Claro. Eso me ayudó muchísimo. O sea, tener siempre esos impulsos externos en mi cabeza que me están hablando y me están diciendo, hágalo, 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 usted puede. O sea, no te enfocaste en el problema, sino que era como que, bueno, ¿cómo puedo salir de aquí? Más bien en la solución. Más o menos, porque yo sí me enfocaba en el problema, pero habían cosas externas que me hacían, sí, o sea, porque internamente yo no tenía control en mí mismo, o sea, como decirte, no, sí, mira, yo pensaba en positivo, El no, mejor pensamiento positivo. no, 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 eh, no, yo estaba pensando, esto es una mierda, la vida es una mierda, pensaba en hacerme daño, cualquier cosa, pero tener esas voces externas me salvo. Genial. ¿Y en qué momento cómo te sentiste en el momento en el que empezaste a tener esos resultados? ¿Cómo fueron esos primeros resultados? Esa primera experiencia que tuviste, ya por fin está pasando algo. Fue sobre todo cuando empezamos a poder salir a comer cosas que queríamos, como mami, vamos a almorzar, papi, vamos a almorzar. Cuando empecé a poderme decir como quiero esto y me lo podía comprar, también al inicio fue un reto el tema de la educación financiera, de empezar a ganar y gastar en Y pendejadas. no gasta exactamente. Y yo gastaba en pendejadas, pero ahí, o sea, cuando supe que podía gastar en pendejadas y que no quedaba mal económicamente, fue cuando yo dije, no, ya aquí hay algo distinto. Y la gente lo nota. Entonces me empezaron a preguntar, uy, ¿usted qué está haciendo? Uy, no sé qué. Y claro, se empezó a notar, pero fue así. O sea, no fue como que yo dijera, uy, ya hoy no. Como diga, sí, yo un tiempo viviendo tranquilamente. Y no siendo millonario, porque también es otra cosa. Mucha gente asocia la palabra rentabilidad con ser millonario. Entonces, ah, sí, eres rentable, ¿por qué no tienes un Ferrari? Es como, pues, güey, pues, soy rentable, pero mis cuentas no son de millones de dólares, ¿sí? Entonces, ya va siendo rentable y la vida cambió y fue cuando me di cuenta. Fue como, Estos días yo vi, creo que me apareció un TikTok tuyo o algo así donde mencionabas algo como que tú ya habías ganado cierta cantidad de dinero, pero seguías viviendo con tu madre. Cosas que muchas personas como que de hecho quieren hacer dinero para irse de la casa y empezar a vivir una vida de lujos. ¿Cómo fue eso y qué consejos les puedo dar a esas personas que quieren, que piensan de esa forma? bueno, Grant Cardone, yo pienso que si hablamos de experiencias y todo ese tipo, lo voy a nombrar aquí un montón. Señor, lo amo. Entonces, él siempre decía cosas como, no, no tiene que pretender vivir una vida pues, para mostrarle a otras personas. O sea, simplemente hay un proceso y si tiene ventajas, aprovéchelas. Y una ventaja pues es poder vivir con los papás. Ujú. Entonces, hasta que yo no tuve ya una gran cantidad de dinero, yo no me fui, precisamente porque pues era una ventaja poder estar con ella ahí en el apartamento, yo no tenía que pagar arriendo, no tenía que Claro. pagar nada, y pues eso me permitía a mí ahorrar. Claro, yo ya estaba haciéndome cargo de muchas cosas de la casa porque también podía hacerlo y pues me parecía lo correcto, pero pues no tenía la necesidad de irme, o sea, no era como que, ay Dios mío, ¿cuándo me puedo ir? No, sino que pues yo decía, tengo que ir construyendo cosas, tengo que ir construyendo y todo lo que yo puedo invertir mientras voy ganando, lo voy invirtiendo.
Entonces, si las personas están pensando como en, no sé, en ganar dinero para irse, pues que evalúen realmente los gastos que van a tener, porque uno a veces rentar un apartamento o una casa es un costo, y eso Claro. año a año con la inflación va subiendo, un 10, 12%. Entonces, al año siguiente eso va a estar ahí. Los servicios, la comida, todo, o sea, el tiempo que involucra todo eso son cosas que uno tiene que evaluar. Y si uno está dispuesto y uno sabe que tiene la capacidad para eso, bien, si uno quiere. Pero si apenas están empezando a ganar, güey, no, o sea, no sabemos si ese primer mes fue de suerte. Entonces, tengan unos ahorros y ahí sí, Además que es una presión financiera, o sea, tratar de exprimirle a una cuenta porque no es que necesito pagar el arriendo y solamente necesito sacar tanto y entonces luego no lo saqué y se sienten mal y sí, eso pasa mucho, lo he escuchado demasiado. ¿Tú en este momento inviertes en otras cosas aparte del trading? ¿Tienes otras fuentes de ingreso? sí, sí, sí. Yo invierto en bienes raíces, Ujú, invierto en acciones. Estoy tratando de tener un portafolio de acciones que pague buenos dividendos. ujú. Sobre todo que tengo un amigo que le llega un montón de billetes por acciones y yo dije, ah, yo también quiero. Entonces empecé a invertir ahí en acciones. En criptos, invierto también desde hace rato. Em, Invierto en fondos de gestión colectiva, específicamente en uno, de Credit Corp, en una Ok, sí aplicación. lo he escuchado. Ujú. Entonces ese, pues hasta ahora me da buenos rendimientos, ¿para qué? Y pues invierto en mi empresa, en publicidad, en personal, en ese tipo de cosas. Es lo Ok. que invierto. ¿Piensas que es 100% posible vivir solamente del trading o es necesario tener otras fuentes de ingreso? Es posible vivir solo del trading, pero no me parece inteligente vivir solo del trading. Ujú, ¿por qué? Porque cualquier cosa puede pasar. O sea, hay que pensar objetivamente. El trading requiere que tengas bien tus ojos, que te puedas concentrar y que tengas internet. Si Ujú. pierdes una de esas tres, te jodiste. O sea, si no tienes otras fuentes de ingresos. Entonces, por ejemplo, a mí me hicieron una cirugía en los ojos. Yo no puedo hacer trading un tiempo. Entonces, pues afortunadamente ya tenía otros ingresos que me permitieron pues, estar tranquilo esos días. Pero imagínate que pase algo y la persona no pueda ver por un mes, o que se accidentó, que quedó inconsciente y si no tiene más fuentes de ingresos se jodió. Entonces, el trading es una belleza, pero finalmente pues es un trabajo, Ujú. ¿sí? No es Usted no es un, autoempleado al final. exactamente, no es un ingreso pasivo, no, o sea, depende completamente de ti. Entonces, para mí el trading es la maquinita de imprimir dinero para tener fuentes de ingresos que no dependan de ti. Pero eso toma tiempo construirlas, ¿no? Tampoco es como que de la noche a la De mañana, una. exacto, ¿Y tú trabajas con capital propio o con empresas de fondeo? con capital propio. ¿Y por qué no trabajas con empresas de fondeo? No sé, por todas las reglas, todas las cosas que pueden pasar, que se pueden, o sea, son un buen negocio, pero se pueden caer y como que siento que todo ese esfuerzo ahí dentro, no sé, no. Pero, y bueno, y a una persona que está comenzando, Ah, no, ¿qué le sí, recomiendas empezar con empresas de fondeo? sí, claro. Ok. Claro, porque pues yo llevo 7 años y me tomó 7 años hacer esto. Hay otro chico que empezó siendo alumno mío y él salió y llegó a los números y superó los números que yo tenía en menos tiempo por esas pruebas de fondeo. Claro, porque capitaliza. Sí, exacto. Pero entonces, claro, se cayó My Forex Funds y se le cayó la mitad del ingreso. Entonces ahí es donde está el tema. Si uno se mete a pruebas de fondeo, no depender de esa vaina. Saque plata para sus cuentas propias y ahí sí. Porque es una empresa, finalmente es eso. O sea, cualquier empresa se puede caer. Si se cayó Yahoo, que era la reina de los buscadores en los 90 y llegó Google y Ujú. pues, FTMO, Funding Investment, todas esas empresas pueden caer. Entonces es chévere sacarles plata, pero no depender de ellas. Yo me di cuenta hace un tiempo cuando empecé, porque yo conozco las empresas de fondeo relativamente hace poco, hace como unos 2 años, 2 años y medio, que antes el problema de un trader, porque yo viví ese problema, era no tener el dinero para capitalizar. Y Ujú. no como que, bueno, pues yo conocí el trading y yo en ese tiempo hacía sitios web. Entonces yo como que, bueno, si quiero vivir de esto, yo decía lo cálculo, ¿no? Yo decía, bueno, si saco el 5 al 10% mensual o un 2 necesito como unos $20,000 o $30,000 para poder vivir, o sea, vivir pagando lo La necesario, necesaria, sí. no teniendo ahorros ni invirtiendo en otras cosas. Ahora, con las empresas de fondeo, pues eso es como un cambio de chip. Lo que he visto es que las personas ya no es como que, ah, no necesito capital para invertir, sino como que voy a pasar una prueba de fondeo y compran una, la pierden, compran una, la pierden. Entonces, ¿tú qué le recomiendas a las personas que están comenzando con respecto a eso? O sea, ¿cómo es el paso a paso adecuado en el que pueden comenzar y que dejen de pensar tanto en que una prueba de fondeo les va a solucionar la vida? O sea, ¿tú qué opinas sobre eso y cómo piensas que podría ser el paso a paso para una persona? Bueno, eso es muy importante y qué chévere que pienses así. Porque muchas personas se mandan a una prueba de fondeo y yo digo que son como donadores de las empresas de fondeo. Son O los que sea, mantienen literalmente. sí, claro. Entonces, no, si uno quiere, primero uno tiene que ser consistente.
Pero ahí hay una cosa muy importante y es ser objetivos con la consistencia. Muchas personas creen ser consistentes porque vieron una semana en azul, un mes en azul, y entonces tú miras de esa semana para atrás y tienen, pucha, 8 meses, un año en rojo. Entonces no son rentables realmente. Entonces ahí es donde entran en juego las métricas. O sea, tienes realmente un sistema de que tú puedas evaluar, una bitácora. Nosotros tenemos una bitácora en Kaizen y que realmente uno pueda ver que esa vaina te está diciendo si eres rentable. Cuando ya tú ves eso y has sido consistente operando por lo menos esos mesecitos, 8 mesecitos, y que has sido consistente en ese tiempo, bueno, listo, ya. Uno puede considerar mandarse a una prueba de fondo porque además hay una presión psicológica de que puedes perder ese dinero, mientras que en demo no. Y entonces ahí uno ya dice, listo, si me mando. Si ya te mandaste y no la pasaste, no es volver a pagarla y decir como, no, no, ya hágale, no. Es revisar nuevamente tus métricas y ver cómo, qué es lo que te está fallando y escalar a partir de ahí. Que eso, sea, eso yo lo saco mucho de la música. En la música, tú grabas lo que estás estudiando, escuchas y dices, es que esto es lo que me Wow, está sonando mal, voy a trabajar en eso. Vuelves y te grabas y dices, listo, esto es lo que me está sonando mal, vas y trabajas en eso y te enfocas en una sola cosa, no en 30.000. ¿Y por qué? Porque, bueno, el estudio inicialmente era técnica por técnica, ¿no? Ya las vuelves una locura muy prota, pero cuando vas a grabar un tema y tú te estás preparando para eso, entonces tú grabas y te das cuenta que está saliendo mal y en eso es que vas a trabajar hasta que ya llegas al estudio y grabas de una. qué locura, es que me gusta mucho esa comparación que haces con respecto al tema de la música, es muy, muy brutal. Ven, ¿qué piensas sobre las personas que dicen que en las cuentas demo no se siente nada, entonces no las usan? ¿Qué piensas sobre eso? Uy, ahí como que hay dos Johan. Hay un Johan que dice, es cierto, Ujú. las cuentas demo no, pero al mismo tiempo está otro Johan que dice como, es que una cuenta demo finalmente pues te ahorra dinero, ¿sí? Y te permite entender el lenguaje, entender los comportamientos, porque muchas, o sea, hay una habilidad psicológica y una habilidad de análisis, pero también una habilidad del proceso de colocar lotaje, meterse en el par, darle comprar, darle vender, colocar take profit y stop loss, que considero que sí es chévere, pues importante hacerlo en una cuenta demo. Sí me parece que si una persona tiene la posibilidad de meterle por lo menos $500 a una cuenta real, eh, lo puede hacer. O sea, que si tiene la capacidad de hacerlo, que lo haga. Si no, váyase a una demo, porque es que también está el tema de, pienso que todo esto depende, ¿no? O sea, Ujú. si la Es persona un tiene gran dinero, depende. sí, si la persona tiene dinero, hágale, todo bien. $500 si no le duele. Pero si la persona no tiene dinero, va a desapresionarse psicológicamente, no va a hacer las cosas bien, no va a avanzar. Es como, nuevamente, con la música. Uno no se va a mandar a hacer un concierto frente a miles de personas si uno no lo sabe hacer bien, Claro. ¿sí? Pero si no, o sea, puedes hacer un recital chiquitito con tu mamá y tu papá Ujú. y pues eso te agrega algo de presión, pero pues sabes que no te vas a joder la carrera de músico por haberlo hecho mal. Entonces, como que dependiendo del nivel en el que uno esté económico y de habilidad, ya puede ser. Pero sí digo que si ya tú llevas un buen tiempo y ya tienes la habilidad, sí, mándense a una real. Ok. Pero ¿Tú dijiste ahorita que tenías una academia? sí, bueno, no lo dije, pero sí. Bueno, Sí. sí. Sí, Kaizen FX. ¿Y por qué Kaizen? Porque Mario Luna, el otro chico, el señor que tiene sus podcasts, él tiene un tema que se llama Net Kaizen. Ah, sí, ya recuerdo, sí lo he escuchado. Ujú. Entonces, yo ya conocí el tema de Kaizen y a mí me gusta mucho muchas cosas de Japón, ¿sí? No digo que conozco un montón, pero me gusta mucho. Y cuando empecé a investigar acerca de Kaizen, yo dije que eso está muy chévere. O sea, me gusta esa filosofía de mejora constante y continua. Eso significa mejora Ujú. constante y continua. Es como una filosofía empresarial, pero como que mucha gente la adaptó para estilos de vida. Entonces, cuando yo estaba creando ya como mi sistema de educación, porque cuando me empezó a ir bien, la gente me empezó a preguntar, oiga, ¿qué está haciendo? No sé qué. Y me empezaron a pedir que enseñara. Entonces yo dije, ¿será? Es que la gente es muy mamona. Bueno. Y Viviana, la chica que te cuento que nos daba, que me dio comida una vez, ella me dijo, hágale, enseñe que lo que usted sabe funciona. Porque claro, pues ella me dio comida, después se dio cuenta que ya estaba bien, me dijo, hágale, eso puede ayudar a mucha gente. Y yo listo. Entonces cuando empecé a estructurar en un cuadernito todo lo que yo quería hacer, me di cuenta de que si uno mejoraba en una cosa, mejoraba en otra. Ok. Y mejorabas en todo, la manera en la que yo era estructurado. Y a mí en la cabeza me hizo como bing, como, eso es Kaizen. Kaizen. Ujú. Es un método donde si mejoras una, mejora todas las demás, mejora constante y continua. Y pum, ahí le puse Kaizen FX. Vea, qué historia tan chévere. ¿Cómo viene siendo eso? O sea,
tú tuviste que estructurar hábitos para poder llegar a ser rentable, no sé, de disciplina. ¿Cómo fue eso? ¿Qué hábitos estructuraste o qué hábitos adaptaste a tu vida para llegar a la rentabilidad si fue así? Sí, claro. Sin Ujú. hábitos uno no, o sea, se puede, no digo que sea imposible, pero va a ser muy difícil. Y pues siempre digo, o sea, si tienes algo fácil y algo difícil, pues, o algo por lo menos más sencillo, pues hay que estar muy mal para querer escoger lo difícil, ¿no? Entonces, hábitos que tuvieron que ser muy importantes fue por lo menos los hábitos de tener un horario, ¿sí? O tener por lo menos como unas prioridades y ejecutarlo primero lo importante. Me decían cuando era chiquito, primero el deber y luego el placer, ¿no? Entonces, ese para mí es un hábito muy importante, que es ser capaz de hacer lo importante para ti antes de flojear, de hacer muchas cosas. Y tener el hábito también, digamos, de aprender, de leer, de educarme financieramente. Esos para mí fueron como hábitos clave. Obviamente está el dormir bien, porque pues el cerebro es el órgano que más vamos a usar junto con los ojos cuando hacemos trading. Entonces dormir bien, alimentarse bien, tomar agüita, son como cositas que parecieran nimias, diría yo. Sí, como cosas bobas que uno dice, pero ¿para qué? ¿Para qué? Ujú. Pero yo digo que sin eso no lo hubiera logrado. Primeramente los dos que te mencionaba y ya luego pues como todo el conjunto de un estilo de vida saludable, que claro, mucha gente entiende eso como que entonces tú tomaste la decisión y ya eres el mega fit y todo, no. Yo iba bien, en un momento hasta me subí de peso mal, no cumplí el hábito de alimentarme bien, ya siendo rentable y me engordé muy mal y después dije como no, ¿qué estoy haciendo? Y volví a retomarlo, entonces también es como saber que en ese camino tus hábitos no van a ser perfectos, sino que, o sea, pues yo diría que esos hábitos. Genial. ¿Cómo es un día tuyo? Un día mío, bueno, yo me levanto, ahorita pues yo tengo alumnos como personalizados y eso, pero tienen que estar en Kaizen, si no, que he tenido alumnos que no están en Kaizen y es muy duro si es uno nuevo, ¿no? No, eso no se puede, Es muy duro. porque son estrategias diferentes, formas de pensar Sí, diferentes. Tienen que tener la estrategia de uno, tal cual. exacto. Entonces, yo todos los días a las 8 de la mañana, bueno, me levanto antecitos, me muevo un poquito, camino, miro a ver si hay noticias y eso, y me conecto a clases con ellos y con ellos operamos, con cada uno de ellos operamos todos los días en vivo, Genial. a las 8. O sea, con esos uno a unos. Sí. Bien. Entonces analizamos y entramos a clase, explicamos cositas, revisamos métricas y ya al día siguiente, y ya después de las clases, entonces miro qué tengo en mi Notion. Utilizo Notion para organizar mi día Una y qué fluidez, plataforma increíble. una belleza. Y yo ahí reviso y ejecuto lo que tenga que hacer. Entonces normalmente tengo que adelantar, digamos, cosas de clases o contenido, o tengo una reunión, tengo que ir al gimnasio con mi amigo que se llama Nicolás. Y así, como es que mi día es muy como en bloques, podría decirse, pero son bloques móviles. Entonces ejecuto las tareas que tengo que ejecutar. En el día pues puedo tomarme un descansito, subo y juego play un ratico, o descanso, leo, simplemente flojeo un ratico, unos 20 minutos, media hora. Y ya en las noches pues también tengo a veces clases de lunes a miércoles, entonces en la noche yo dicto las clases. Y ya digamos que mi día se basa en trading por la mañana, hacer todo lo de mis negocios y empresas, etcétera, en el día, y ya en la noche pues descanso un poquito. Ya, tiempo para ti. Sí, sí, sí. Genial. Bueno, nos contaste ahorita que tú decidiste enseñar por que te empezaron a buscar, pero tú cómo te diste cuenta que realmente sabías enseñar. Bueno, a mí, pues, yo tengo una cosa que me gusta mucho y es que me gusta que la gente entienda de qué les estoy hablando Ujú. desde chiquito. Entonces, si a mí me gusta algo, me gusta encontrar alguna manera en que la gente sepa por qué me gusta. Ya, Entonces, me apasiona que la gente entienda lo que yo entiendo. Entonces, siempre me ha gustado eso. Y cuando yo estuve en una red de mercadeo de trading, eh, ahí yo ya empecé a entender cómo era toda esta vuelta y a mí me pusieron a dar clases junto con otro trader que se llama Steven. No sé si lo Steven, conocerás, ¿qué? Ríos. No, ni Los, idea. los dos éramos de esa academia y a los dos nos empezó a ir bien como al tiempo. Y y nos pusieron a dar clases, una vez nos pusieron a dar clases en un colegio a los alumnos de la academia. Eh, entonces dimos clases allá y pues me di cuenta que a la gente le gustaba porque una vez me conectaron a una y había como 800 personas ahí conectadas. Y eso nos fuimos como hasta las 2 de la mañana, yo ahí diciéndole esto. Yo quería que esa gente supiera todo lo que yo había estudiado, lo de las ondas de Helios de Robert Prechter y lo de FIBO y todo lo que yo había estudiado. Y la gente le gustó, no se desconectó casi nadie, 800 personas hasta las 2 de la mañana. Y yo, bueno, qué chévere. Entonces, ya cuando después la gente me pidió que les enseñara, pues yo ya sabía que de alguna manera me entendían.
Entonces, porque siempre he tenido ese deseo de explicar a la gente lo que a mí me gusta. Como te gusta compartir lo que sabes. Sí, sí, Qué sí. chévere. Y bueno, yéndonos un poco más al tema de pronto del dinero, para ti, ¿qué es el dinero? Para mí el dinero es un medio para hacer cosas. Yo digo que es, sí, finalmente eso es como el resultado de haber hecho cosas bien en un área, ¿no? Ujú. Porque pues uno puede hacer las cosas bien, no sé, con la mamá, con el papá, pero eso no te va a traer necesariamente dinero, sino en el mundo de los negocios o en el mundo de ayudar, de emprender, todo esto, el dinero es la consecuencia de haber hecho las cosas bien. Ok. Y tú ahorita dijiste que tuviste que trabajar mucho tu relación con el dinero. Me imagino que tenías pensamientos de escasez, todas esas cosas. ¿Cómo trabajaste eso? Bueno, tú ya nos contaste que algunos podcasts y todo eso, pero algunos libros que recomiendes sobre eso específicamente. Realmente, la regla de oro de los negocios de Grant Cardone, Grant Cardone otra vez, Ujú. eh, para mí me cambió todo. Ese libro, mucha, era como, o sea, las cosas son, o sea, las palabras bonitas no te van a hacer rico, básicamente me decía yo. O sea, hacer las cosas bien es lo que lo va a hacer rico, punto. Entonces, como esa forma directa de decir Ujú. las cosas, no como, ay, entonces, tranquilo, que paso a paso, no, no, o las haces bien o te jodes. O no haces nada mejor. Exacto, o sea, ya, o sea, no hay puntos medios acá. Ujú. Eso, eso fue lo que yo decía, como, no, uno empieza como a autosabotearse, como a darse la palmadita en el hombro. Y es como, no, o sea, tiene que hacer las cosas bien, punto. No hay agüitas tibias, no hay puntos medios, o los hace bien o se jode. Y hacerlos bien, ¿qué es? Entonces ahí es donde el tipo empieza a hablar. Bueno, hacer las cosas bien, por ejemplo, es empezar a pensar en el largo plazo. Eso era lo que más me jodía a mí, pensar como, no, este trade me forro. Un lote de un trade, ni 1000 pips te dan para vivir un año en un trade de un lote. Entonces, claro, ese era mi pensamiento. Y fue como sobre todo volverlo a largo plazo, pensar en el largo plazo, en el largo plazo. Eso fue lo que yo diría que cambió casi que todo. Bueno, mi bro, pregunta. ¿Tú crees que una persona que tenga pensamientos de escasez puede ser rentable, puede llegar a generar bastante dinero en el trading? ¿O qué piensas sobre eso? Bueno, me gusta ser muy objetivo con esas cosas y yo creo que sí, Ujú. pero es muy difícil, ¿sí? O sea, la probabilidad de que eso ocurra es muy baja. O sea, como cuando una persona, por ejemplo, no sé, se cae un avión y sobrevivió que se cayó el avión. Es decir, ¿le recomendarías a una persona que se bote de un avión? No, o sea, por más de que alguien haya podido hacerlo, no. Entonces, en el trading yo creo que se puede ser rentable si uno no tiene malos hábitos, todo eso se puede, pero es muy difícil y finalmente pues no me parece que tenga sentido. Ahora, es más probable ser rentable por mucho si uno tiene una mentalidad correcta con el dinero. Porque eso que implica dejar correr un trade a take profit o stop loss es aceptar que un trade no te define como trader. Perfecto. ¿Sí? Dejar correr a take profit o stop loss o no tampoco eso significa que tú entiendes que ganar o perder ese trade no significa nada. El no cerrar la operación o colocar el lotaje correcto, por ejemplo, implica que tú entiendes que ese trade es un bloque que estás colocando para construir algo, no es la casa ni el edificio. Ujú. Entonces, todo el pensamiento de escasez normalmente va ligado a eso, a cómo operas, cómo ejecutas y dejas correr. Entonces, una persona con pensamiento de escasez puede que tenga suerte mucho tiempo y gane, pero va a ser muy difícil. Entonces, hay que trabajar mucho en esa mentalidad si uno de verdad quiere tener resultados pues, más pronto. Ok. ¿Y qué consejos o qué recomendaciones, no sé si también te pasó, para dejar correr las ganancias? Pues a muchas personas les pasa que se asustan y como que se me va a volver. ¿Qué recomendaciones das para eso? Que hagan pick-up, no mentiras. Pues es que claro, a mí me tocó dejar correr las operaciones porque yo salía a la calle y lo que te decía, o miraba el celular o hacía mototaxismo y rápido. No había otra forma. Entonces, lo que yo le digo muchas veces a la gente es como desinstalen el MetaTrader. Si usted meta la operación, desinstale el MetaTrader y ponga alarmas en TradingView. Que cuando llegue a Take Profit Stop Loss, revise. Antes, nada o 24 horas después de meter el trade. Pero desinstálelo, cambie las contraseñas. Es más, si tiene la posibilidad de tener un celular con MetaTrader y que vayan y lo guarden en una de esas. Guardarlo. Hay cajas fuertes que uno les puede colocar temporizador. Vaya y métalo ahí. Y Como métalo. hacérselo fácil, o sea, dejar de Sí, complicarse la vida realmente. sí, porque es que también pueden haber estrategias como no, y entonces, o sea, la meditación me parece muy bacana. Pero entonces, no sé, ve y meditas después de meter, o sea, el man está ahí, el trade. Entonces, pues no para todo el mundo funciona, pero entonces, pues, güey, aléjese, o sea, encuentre la manera de hacerlo fácil, tal como tú le dijiste. O sea, Genial. Y bueno, yéndonos un poco a otro tema, ¿tú qué estrategia usas? ¿Cómo funciona la estrategia? ok, bueno.
Yo tengo el sistema, yo lo llamo el sistema de Kaizen FX. Entonces, se basa principalmente en entender cómo piensan las personas que están moviendo el mercado, Ok. ¿sí? Si uno mira una gráfica de hoy y uno mira una gráfica de las que construían a mano en la época de Charles Dow, 1800 y pico, es la misma vaina, exactamente lo mismo. Entonces, eh, por más bots que hayan, por más inteligencias artificiales, por más vaina que haya, todo se basa en los comportamientos, en las emociones de las personas. Entonces, yo me baso mucho en entender cómo es que se mueven las personas dentro de los mercados, qué puede causar que suba o que baje. Y si tú entiendes bien esa vaina, ya el resto es como añadiduras para tener precisión y eso. Entonces, el sistema de Kaizen FX se basa en eso principalmente y en dos conceptos como claves ya como tal de los gráficos, que es la estructura, básicamente dónde está el dinero según la fuerza y la velocidad con la que el mercado se mueve. Entonces, digamos, si subió rápido y cayó lento, pues es como un carro. Si le metes gasolina, pues quiere decir que ahí estás acelerando y el acelerador, la gasolina del mercado es el dinero. Si Ujú. baja más lentico, entonces quiere decir que quienes tienen el acelerador lo sueltan porque no les interesa ir hacia allá y vuelven a acelerar, entonces es más probable que vuelva a subir. Lo mismo si está bajando. Y luego está la obviedad. Entonces, siempre decían cuando yo empecé en esto, no, el stop loss donde están las entradas el stop loss está donde están las entradas de las instituciones. Entonces yo decía, bueno, pero pues finalmente es un nivel, o sea, si es un nivel, entonces el nivel más obvio, el más evidente ahí no es la entrada, sino es el siguiente. Entonces, esas son como las dos bases, la estructura de mercado para saber hacia dónde va Ujú. y la obviedad para detectar en dónde yo voy a entrar. Entonces, esa obviedad, por ejemplo, yo la puedo mezclar con Fibonacci, ¿sí? Que yo, no ¿A sé, los retrocesos o las proyecciones? normalmente para detectar hacia dónde, a la distancia hasta la que va a manipular. Ok. Entonces, digamos, no sé, tiene una subida. Ujú. Entonces yo mido esa subida, ¿por qué? Porque, digamos, yo digo que el mercado está en tendencia alcista, pero esa subida no es la que es. O sea, esa subida va a ser rota. ¿Pero hasta dónde? Entonces la mido. Y Fibonacci finalmente mide la proporción del comportamiento del ser humano. Entonces, porque mucha gente cree que Fibonacci es, y hace poco subí un video de eso, que Fibonacci es una confirmación retail o algo así, cuando en realidad pues es simplemente la proporción del casi que el mismo universo. Sí, es proporción áurea. Exacto, entonces es como, güey, o sea, las galaxias no se escapan, no te vas a escapar tú, ni la institución, por más guau que sea. Entonces, los niveles externos me permiten a mí detectar esas proporciones hasta dónde podría llegar, que confluyan con un nivel relevante en el pasado. Y así, por ejemplo, es como yo, pero fundamentales. Que yo por ahí tengo en mi Instagram, pues no sé si me quieren seguir o algo. eh, Ahí tengo como unas historias de hace como 5 años. Las fundamentales que se operan así rompe y la precisión es buena la mayoría de veces, no siempre se gana claramente. Pero todo es eso, estructura, obviedad y utilizo mucho el Fibonacci sobre todo para medir hasta dónde puede manipular o romper, ¿sí? El mercado. O sea, relativamente sencillo, como debe ser el trading. Sí, sí, sí. ¿Por qué crees que muchas personas lo complican? Porque es más fácil pensar que la solución está en otros lados en vez de decir la solución está en mejorarte a ti mismo. ¿Sí? Es Ujú. como cuando una persona dice, no sé, cuando la gente quiere aprender una cosa y creen que la solución está en nuevos conocimientos, en algo que suene súper wow, que en detalles pequeños. Es más fácil para el cerebro pensar eso, ¿sí? Entonces las personas se van por lo que realmente termina siendo más complicado. Entonces tú dices, no, menos es más. Pero claro, llega una persona con un buen copy, algo bien vendedor y te dice, no, mira esta estrategia, win rate, no sé Y que qué, bla, tiene bla. mucha cosa. Entonces se ve sorprendente, ¿no? Entonces es más fácil pensar que esa es la solución que lo otro. ¿Sí? Como por ejemplo, no sé, la gente que dice que la Tierra es plana. ¿Sí? Es más fácil creerle al video de TikTok que dice que la Tierra es plana que entender la física que hay detrás para comprender por qué no. ¿Sí? Entonces, finalmente, termina siendo un poco más sencillo demostrar que la Tierra sí es redonda. Y en el tenis es lo mismo. La gente se va por lo que parece como wow, como sorprendente, como que... Pero creo que es una creencia limitante que tienen muchos seres humanos de creer que el trabajo duro va a dar un esfuerzo mejor. O sea, yo me di cuenta mucho de eso porque también me pasaba que, o sea, no podía hacer dinero rápido en el trading porque pensaba que para hacer dinero tocaba que trabajar duro. Entonces, obviamente, era una creencia limitante y esa creencia limitante se está reflejando en el mercado, se está reflejando en mí, en mis finanzas y en todo. No sé por qué, creo que es un tema más bien de cultura o algo que Sí. puede suceder acá en Latinoamérica. Bueno, mi bro, ¿qué mensaje te gustaría darle a esas personas que están comenzando en el trading? Como que, no sé, un mensaje que a ti te hubiese gustado escuchar cuando estabas comenzando, en esos podcasts que escuchabas. Bueno, lo primero que les diría como trading así específicamente
es que midan todo. O sea, de verdad que tienen sus bitácoras súper juiciosos, porque no hay nada más objetivo que los números. O sea, uno puede acordarse de cosas distintas y a mí me encanta estudiar de la psicología. Entonces, uno como ser humano, el cerebro de uno tiene muchas, vémoslo, no fallos, pero sesgos. Sí, tiene muchos sesgos. Y eso se elimina cuando tienes un buen registro de tus operaciones. Entonces, ahí tú sabes si tu problema es Fibonacci, si tu problema es la estructura, si operas mal los jueves o los miércoles, y ahí entiendes por qué y cómo lo haces. Pero si se parametriza, es mucho más fácil, o sea, que son saltos muy grandes. O sea, de verdad que ahí es donde está ese dinero, entre comillas, más fácil, porque no dependes de lo que tú crees. Ahí te dicen tu cara que estás haciendo bien y que estás haciendo mal. Eso como traders. Obviamente respetando la gestión de riesgo y todo ese tipo de cosas, pero realmente la bitácora te dice si tu problema es psicología, por ejemplo. Que hay un paréntesis rápido. Muchas veces la gente dice mi problema es la psicología y es una forma de excusarse en que, La no estrategia sé, está mal. exactamente, en que está mal el sistema de análisis o que está mal, o sea, porque no saben realmente qué es o no saben qué de la psicología está mal. Entonces eso me lleva al segundo punto y es, si el problema realmente es la psicología, ¿qué de la psicología está mal? Entonces, digamos, en Kaizen nosotros contratamos por un tiempo una psicóloga que nos ayudaba con los alumnos que tenían problemas más heavy, que yo sabía que yo ya no llegaba hasta allá. Entonces ella empezó a explicarnos, o sea, es que la psicología es muy amplia, entonces está retraso de la gratificación, está tolerancia a la frustración, está control de la ansiedad, dominio de las emociones, y bueno, y un montón de cosas. Te das cuenta que la psicología no es una cosa abstracta, sino que de verdad tiene detalles y hay estrategias para trabajar en cada una de ellas. Entonces, si el problema realmente es la psicología, viendo una bitácora y decir, sí, estoy ejecutando las cosas relativamente bien, pero cierro antes de tiempo, ¿qué de la psicología me falla? Y ya lo tercero, obviamente, pues que si tengan alguien que los pueda guiar. Obviamente, pues hay info en todos lados, en YouTube, pues nosotros subimos contenido, enseñamos, pero pues que realmente aprendan de alguien que sabe que les puede guiar. O sea, alguien que les diga, estás fallando acá, corrígelo. Sí, Es un porque mentor que te guíe para... sí, la gente dice, ay, todo está gratis en internet. Es como, güey, Messi tiene coach. Sí, o sea, Messi es Messi, sí, Cristiano Ronaldo, y ya, ellos tienen coach, tienen Claro. alguien que les dice qué hacer. Y sí, puede que no sean, o sea, Messi, su coach no es mejor que Messi, pero el man sabe desde afuera qué está haciendo mal Messi y lo puede Claro, lo corregir. ve desde tercera persona. Puede Sí, corregir. sí, sí, sí. Por eso, digamos, ahí, como último, hay un libro que se llama 11 anillos. 11 anillos. Es de Phil Jackson, el entrenador de Michael Jordan y de Kobe Bryant. Wow. Que ese tipo es el que más anillos tiene de la NBA, o sea, más campeonatos. Y es un poco técnico a nivel de básquet, pero es la perspectiva desde el coach. Entonces eso me gustó mucho, porque uno siempre lee libros desde el crack, desde vamos, tú puedes, y está ahora este man que te dice, bueno, desde afuera, ¿cómo es un equipo? Y a veces uno mismo es su propio equipo, pero uno no es consciente de eso. Entonces ese libro me parece chéverísimo también para que la gente pueda leer. Bueno, no, genial. Viro, ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales? Ahí, este podcast va a aparecer en Spotify y también en YouTube. Para los que están en YouTube, pues van a tener los enlaces en la parte de acá abajo. Pero si nos están escuchando, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? Bueno, yo salgo como arroba Johan, Johan, Rincón FX. Ok. Pero entonces ahí tiene que tener mucho cuidado porque hay muchas cuentas fake creadas a mi nombre, muchas. Entonces está Johan Rincón con doble I o Johan con una O, con una cero en vez de la O. Entonces Johan Rincón FX, sin símbolos, guiones, números repetidos, Cosas raras. letras, nada. O sea, Johan Rincón Y la cuenta está FX. verificada. No, yo no he pagado porque se No te verifique. dan... Ok. Y no, no, tampoco me han verificado. Ah, bueno, no. Verifíquenme. De una. Bro, muchísimas gracias. Qué chévere este podcast. Y bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio.